La historia comienza lejos de la frialdad de los muros de piedra, bajo el cielo inmenso de África. En un rincón tranquilo de Kenia, el príncipe William llevó a Kate Middleton a un lugar especial, un refugio alejado de las cámaras y el protocolo. Allí, con la sencillez de un hombre enamorado, y no solo como un futuro rey, le hizo la pregunta más importante de su vida. «La llevé a un lugar hermoso en Kenia y se lo propuse», confesó William con una sinceridad poco habitual. «Es muy romántico. Hay un verdadero romántico ahí dentro», comentó el entrevistador, capturando la esencia del momento. «Lo hay. Y dijiste que sí, obviamente». «Por supuesto, sí. Fue un momento de pura verdad, una promesa de lealtad y futuro». Sin embargo, mientras el mundo celebraba este cuento de hadas detrás de las cortinas de terciopelo del palacio, donde el silencio es la única moneda de cambio y la lealtad se impone a la fuerza, una grieta silenciosa estaba a punto de cambiarlo todo. Pasamos de la luz de Kenia a la penumbra de una oficina privada en Londres. Una auditoría de rutina, esas tareas aburridas diseñadas para mantener las apariencias más que para descubrir verdades, se convirtió en la llave de una caja de Pandora. Margaret Thornbury, una mujer que había servido a la Casa Real durante 18 años, se movía por la oficina con la calma de quien ya lo ha visto todo. Ella esperaba encontrar papelería vieja o tarjetas de Navidad olvidadas. Pero su instinto se detuvo al llegar a un cajón específico, el cajón de comunicaciones. Estaba cerrado con llave. Eso no era extraño. Lo extraño era que ese cajón no aparecía en el inventario actual, aunque sí figuraba en los registros de hacía 3 años. Un olvido administrativo, pensó, pero Margaret no ignoraba los detalles. Con la llave maestra en mano, giró la cerradura. El clic suave resonó como un disparo en el silencio de la habitación. Allí, escondido entre carpetas vacías, descansaba un teléfono móvil. No era un smartphone moderno, brillante y conectado al mundo. Era algo deliberadamente antiguo, un modelo quizás de 2015. Un dispositivo capaz de hacer llamadas y enviar mensajes, pero incapaz de conectarse a los servidores del palacio. Un teléfono diseñado para no dejar huellas digitales. Margaret lo levantó. La batería estaba cargada. Alguien lo mantenía vivo. Presionó el botón de encendido. El aparato cobró vida sin pedir contraseña. Otra elección deliberada. Sin seguridad no hay pruebas bloqueadas si se descubre, pero tampoco hay protección. Margaret sintió que su pulso se aceleraba. Ese teléfono vivía fuera del sistema. Era un fantasma dentro de la maquinaria real. El registro de llamadas contaba una historia breve pero inquietante. 12 llamadas salientes en los últimos 14 meses. Nunca más de una al mes. A veces pasaban 2 meses de silencio total. Cada conversación duraba entre 40 y 90 segundos. Cortas, precisas, con un propósito claro. El horario revelaba un cálculo frío, siempre a media mañana en días laborables, nunca en fines de semana, nunca durante eventos oficiales. Este no era un teléfono olvidado, era una herramienta de trabajo utilizada con la precisión de un cirujano. Margaret sabía en qué oficina estaba. Todos lo sabían. Ese conocimiento se asentó en su pecho como una piedra pesada. La tentación de cerrar el cajón y mirar hacia otro lado era fuerte. Pero Margaret no había sobrevivido 18 años cerrando los ojos. Rompiendo ella misma el protocolo, sacó su propio teléfono y fotografió la pantalla del dispositivo antes de devolverlo a su escondite. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación, Margaret amplió la foto. La lista de contactos tenía solo 3 entradas, 2 números sin nombre, y un tercero con una etiqueta que parecía oficial, aburrida, diseñada para no llamar la atención. LH, Archivo de la Casa, Household Archive. Sonaba burocrático, sonaba inofensivo, pero Margaret conocía las entrañas del palacio mejor que nadie. Existían los archivos reales, existía la oficina de registros, pero no existía ningún departamento llamado Archivo de la Casa. Era un nombre en código, una mentira escondida a plena vista.
Mientras en Kenia se prometía amor eterno, en esa oficina se gestionaba una comunicación secreta que amenazaba con romper la confianza desde adentro. La pregunta ya no era qué hacía ese teléfono ahí, sino quién estaba realmente al otro lado de la línea bajo el nombre falso de LH. Y lo más importante, ¿por qué la reina consorte necesitaba esconderse en las sombras? Margaret Thornberry no se detuvo. Su mente, entrenada durante casi 2 décadas en los pasillos del poder, buscó respuestas con la tenacidad de quien sabe que un secreto mal guardado puede ser peligroso. Buscó variaciones, archivo, histórico, registros. Nada. Las siglas LH seguían siendo un enigma mudo en la pantalla. Entonces, cambió de estrategia. Decidió mirar hacia atrás, hacia el pasado que muchos prefieren olvidar. Abrió la base de datos de personal de los últimos 10 años y buscó esas iniciales entre los antiguos empleados. Y allí estaba. El nombre apareció de inmediato, brillando como una advertencia en la oscuridad digital. Laura Henley. A Margaret se le cortó la respiración. Laura Henley no era una desconocida. Hace 6 años había sido una figura clave en la gestión del hogar, técnicamente bajo el título de asistente del maestro de la casa. Pero los títulos en palacio a menudo esconden la verdad. Su poder real superaba con creces su cargo. Laura manejaba las agendas privadas, coordinaba el acceso a las habitaciones personales y actuaba como un enlace discreto para asuntos demasiado delicados para el personal general. Era, en pocas palabras, una guardiana de secretos. Luego, sin ruido y sin anuncios públicos, Laura desapareció. Fue transferida a una propiedad histórica en Escocia. No fue un despido, ni una desgracia pública. Simplemente fue reubicada. Ese tipo de movimiento que grita en silencio: «Te has vuelto incómoda, pero sabes demasiado para ser despedida». La razón oficial fue reestructuración organizativa. La razón susurrada en los almuerzos del personal superior era diferente. Laura había acumulado demasiada influencia. Se decía que alguien que se preparaba para ser reina consorte, no apreciaba que una asistente tuviera tanto poder. Alguien quería recuperar el control. Margaret verificó el número de móvil listado bajo el nombre falso de LH, archivo de la casa, con los archivos de personal. Coincidía. Era el último número registrado de Laura Henley hace 6 años. Se reclinó en su silla, con la mente a 1000 por hora. Si los registros del teléfono escondido eran precisos, Camila había llamado a Laura Henley al menos 12 veces en los últimos 14 meses. Llamadas cortas, llamadas planeadas. Esto no era una charla nostálgica entre viejas amigas. Esto era operativo. Pero Laura Henley vivía en Escocia, gestionando una finca que recibía apenas 3000 visitantes al año. Oficialmente, no tenía ningún papel en las operaciones del palacio. No tenía por qué recibir llamadas desde el teléfono privado y no registrado de la reina consorte, a menos que Laura Henley nunca hubiera sido realmente expulsada del círculo íntimo, a menos que solo hubiera sido retirada de la vista pública, pero no del juego, a menos que siguiera sirviendo a un propósito, facilitando accesos e influyendo en decisiones a través de canales que evitaban la cadena de mando legítima. Margaret pensó en el cajón cerrado, en el teléfono obsoleto, en los horarios calculados. Esto no era sentimentalismo. Esto era control. Se trataba de mantener la influencia a través de una red oculta que operaba por debajo de las estructuras formales que todos los demás debían respetar. El palacio tenía protocolos precisamente para evitar estas operaciones en la sombra. La confianza era fundamental, pero también lo eran la transparencia y la responsabilidad. La pregunta ya no era qué había descubierto. La pregunta era qué iba a hacer al respecto. El tiempo es la clave de todo crimen o de toda estrategia. Margaret pasó los siguientes 3 días construyendo una línea de tiempo que, una vez vista, no podía ser ignorada. Cruzó las fechas del registro de llamadas con los calendarios internos del palacio, movimientos del personal, reuniones domésticas, eventos familiares privados.
información a la que solo alguien con su nivel de acceso podía llegar. Lo que encontró fue un patrón claro y perturbador. La primera llamada, hace 14 meses. Ocurrió 2 días antes de la reasignación repentina de Emma Caldwell, la asistente personal de la duquesa de Edimburgo. Emma era competente y querida. Su traslado se vendió como un ascenso, pero en realidad la alejó del contacto directo con la familia real. 2 días antes de que circulara el memorándum, Camila había hecho una llamada de 90 segundos a Laura Henley. La segunda llamada, hace 11 meses. 3 días después, el protocolo para las cenas familiares privadas fue revisado discretamente. Antes, la disposición de los asientos era competencia del maestro de la casa. El nuevo protocolo otorgaba la aprobación final al secretario privado de la reina consorte. Un cambio pequeño, casi invisible, pero que significaba que cada reunión íntima ahora pasaba por el filtro de la oficina de Camila. La tercera llamada, hace 9 meses. Una semana después de esta llamada, 2 miembros del personal de la guardería, mujeres que habían cuidado a los hijos de los príncipes de Gales desde pequeños, recibieron generosas ofertas de jubilación anticipada. Aceptaron. Fueron reemplazadas por personal nuevo, eficiente y profesional, pero sin los profundos lazos personales en los que los niños confiaban. Margaret sintió una opresión en el pecho. Continuó revisando el registro. Cada llamada precedía a un cambio. Cada conversación de 1 minuto resultaba en un movimiento estratégico. No eran coincidencias. Eran órdenes ejecutadas desde las sombras. La verdadera toma de poder no ocurrió con gritos ni titulares en los periódicos. No hubo drama visible. Lo que hubo fueron ajustes estratégicos, pequeños y precisos, como el movimiento de un bisturí en manos de un cirujano experto. Fue una reconfiguración lenta de la estructura interna del palacio. Una llamada antes de que el subdirector de comunicaciones, un hombre conocido por su lealtad inquebrantable al príncipe de Gales, fuera trasladado repentinamente a tareas regionales. Una llamada antes de que se revisaran los protocolos de seguridad, exigiendo que toda correspondencia privada pasara por la oficina de la reina consorte para fines de coordinación. Una llamada antes de que un querido caballerizo, un hombre que había servido a 3 generaciones y que fue el apoyo emocional de la difunta reina en sus últimos años, anunciara su retiro por razones personales. Lo brillante y aterrador de todo esto era que ninguno de esos cambios llevaba la firma de Camila. Todo llegaba a través de los canales correctos: el maestro de la casa, el secretario privado, la oficina del Lord Chamberlain. Vistos individualmente, parecían decisiones burocráticas, aburridas e incluso razonables, pero cuando Margaret colocó esos eventos sobre la línea de tiempo de las 12 llamadas, el patrón emergió con una claridad quirúrgica. Las llamadas no eran reacciones a los eventos, eran las instrucciones que los precedían. Margaret podía imaginar esas conversaciones de 90 segundos. Imaginaba a Laura Henley en su exilio dorado en Escocia, todavía manteniendo sus contactos dentro del hogar, entendiendo todavía la mecánica operativa del palacio. Imaginaba a Camila delineando lo que necesitaba que sucediera, y a Laura identificando qué palancas mover, a qué personas presionar y qué caminos burocráticos utilizar para que todo pareciera orgánico. Era una cadena de mando en la sombra. Margaret imprimió la línea de tiempo en su impresora personal, lejos de la red de la oficina. Se quedó mirando el documento. Fechas, eventos, intervalos. Tenía ante sus ojos la evidencia de algo que no era ilegal, quizás ni siquiera claramente antiético, pero que estaba profunda y fundamentalmente mal, porque los palacios no funcionan solo con poder oficial, funcionan con confianza, con memoria institucional, con relaciones construidas a lo largo de décadas. Y alguien estaba desmantelando sistemáticamente esos lazos humanos, reemplazándolos con estructuras que centralizaban el control mientras mantenían una negación plausible. No eran errores, era arquitectura. Entonces comenzaron las ausencias. Thomas Petton había trabajado en el palacio durante 32 años. Había empezado como un joven lacayo,
Ascendió a coordinador superior y pasó la última década siendo un ancla silenciosa para los miembros más jóvenes de la realeza. Él sabía sus preferencias, sabía cuándo necesitaban espacio y cuándo necesitaban compañía. Era el tipo de hombre que podía disipar la tensión con un carrito de té mal sincronizado y una palabra amable. Un martes por la mañana, anunció su retiro. El comunicado oficial citaba su deseo de pasar tiempo con sus nietos. Sus colegas le organizaron una modesta despedida. Él sonrió, aceptó los regalos y dijo todas las cosas correctas. Margaret conocía a Thomas desde su primera semana en el palacio. Él le había enseñado dónde se guardaba el buen té y qué pasillos evitar durante las visitas de Estado. Cuando lo acorraló en el pasillo después de la fiesta, le preguntó directamente, ¿querías retirarte, Thomas? Thomas la miró con ojos cansados, vacíos de la chispa habitual. El querer no pinta nada aquí, ¿verdad? Respondió suavemente. No dio más detalles. No hacía falta. Después de Thomas, Margaret empezó a notar a los demás. Sofía Martínez. Coordinaba la educación de los niños reales y había ayudado a la princesa de Gales, Kate, a navegar los abrumadores primeros años de la maternidad real. Fue transferida al Royal Collection Trust, fideicomiso de la colección real. Un trabajo importante, sin duda, pero que la eliminaba del contacto diario con la familia. James Northwood, un secretario privado adjunto conocido por su feroz lealtad al príncipe William y su voluntad de cuestionar decisiones que consideraba imprudentes. Aceptó un puesto en una fundación benéfica. Todos elogiaron su progresión natural. Nadie mencionó que sucedió 3 semanas después de que él cuestionara un cambio de horario que minimizaba al príncipe en una ceremonia clave. Los cambios siempre venían envueltos en un lenguaje positivo: promociones, oportunidades, evolución profesional. Pero el hilo común era inconfundible. Las personas que brindaban apoyo emocional, memoria institucional o juicio independiente estaban siendo sistemáticamente alejadas de las posiciones de influencia. Fueron reemplazados por personal competente pero nuevo. Profesionales, sí, pero sin lealtades profundas. Eficientes, pero sin la autoridad informal que proviene de décadas de servicio y lazos personales. Margaret vio cómo cambiaba la textura misma del palacio. Las interacciones se volvieron más formales. Las reuniones informales donde el personal y la familia podían cruzarse se volvieron raras. Los protocolos de seguridad se endurecieron de tal manera que el contacto espontáneo se volvió difícil. La información ya no fluía a través de una red de confianza, sino por canales específicos y controlados. Nada era abiertamente cruel. Nadie era maltratado. Pero la calidez estaba siendo reemplazada por la eficiencia. La confianza estaba siendo reemplazada por el procedimiento. El palacio se estaba convirtiendo en una máquina que funcionaba suavemente, pero con una frialdad metálica. Margaret lo notó con más agudeza durante las vacaciones escolares de los niños de Gales. El aire había cambiado, y el silencio en los pasillos ya no era de paz, sino de vacío. Antes, el palacio era más que un edificio histórico. Era un hogar sostenido por pequeños gestos. El personal que había conocido a los niños desde su nacimiento pasaba a saludar, traía sus bocadillos favoritos o simplemente ofrecía una sonrisa cómplice. Esas pequeñas bondades hacían que los enormes pasillos de piedra se sintieran humanos. Este año, todo cambió. Los niños seguían estando bien cuidados, por supuesto, pero ahora era una rotación de profesionales eficientes, rostros nuevos que cumplían horarios en lugar de caras familiares que ofrecían cariño. Una tarde, Margaret se cruzó con la princesa Charlotte en un corredor. La niña, que ya tenía 10 años, era lo suficientemente mayor para notar los cambios, aunque quizás no para entender las razones. Parecía más pequeña de lo habitual, caminando por espacios que se sentían más grandes y vacíos de lo que deberían. Margaret quiso detenerse. Quiso decir algo cálido, algo tranquilizador. Pero entonces vio a un secretario privado observando desde una alcoba cercana.
recordó los nuevos protocolos sobre la interacción del personal con los miembros de la familia. Margaret sonrió educadamente y siguió caminando. La distancia entre ellas nunca había sido tan grande. Si Charlotte lo sentía, Louis lo verbalizó. A sus 8 años, el pequeño príncipe hizo la pregunta que rompió el corazón de Margaret. Sucedió en la cocina familiar, uno de los pocos lugares informales que quedaban. Louis estaba sentado en el mostrador balanceando las piernas y comiendo galletas, esperando a alguien que ya no estaba. ¿Por qué la señora Davis ya no trabaja aquí?, preguntó. La señora Davis no era solo personal. Era quien sabía que Louis prefería sus sándwiches cortados en triángulos. Era quien lo ayudaba con la tarea con paciencia infinita. Era quien sabía que él se ponía ansioso antes de las lecciones de piano y necesitaba exactamente 7 minutos de silencio antes de empezar. Se ha jubilado, Louis. Decidió pasar más tiempo en casa, mintió Margaret, odiando lo ensayada que sonaba su voz. Louis asintió absorbiendo la información, pero luego preguntó por el señor Thomas, y por la señorita Emma, y por la señora que ayudaba a su madre con los discursos. No preguntaba con sospecha. Preguntaba con la confusión genuina de un niño que nota que su mundo se está desmoronando, pero no tiene las palabras para explicarlo. «No se despidieron bien», dijo Louis con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando procesan algo demasiado grande. «Simplemente dejaron de estar aquí». Margaret no tuvo respuesta para eso. Louis comió otra galleta y luego dijo algo que se clavó como una astilla en la garganta de Margaret. «Se siente diferente ahora. Como si todos fueran amables porque tienen que serlo, no porque quieran serlo. La amabilidad se siente programada». En ese momento, mirando esos ojos serios que parecían demasiado viejos para un niño de 8 años, Margaret comprendió la verdad completa y dolorosa de esas 12 llamadas telefónicas. No se trataba solo de eliminar a personas con autoridad independiente o memoria institucional. Se trataba de algo mucho más íntimo y cruel. Se trataba de eliminar a las personas que amaban a estos niños sin cálculo. Personas que ofrecían calidez y estabilidad no porque estuviera en su descripción de trabajo, sino porque habían visto crecer a esos niños y los cuidaban como seres humanos, no como activos reales. El palacio estaba siendo reestructurado para ser más controlado, más eficiente, más centralizado. Y en esa nueva arquitectura, el afecto espontáneo se había convertido en un riesgo. Los vínculos genuinos eran ahora complicaciones innecesarias. El desorden de las relaciones humanas reales estaba siendo reemplazado por la limpieza estéril del servicio profesional. Charlotte, a sus 13 años, había reaccionado volviéndose más silenciosa, más cuidadosa. Sonreía cuando se lo indicaban. Se había retirado a una especie de precaución educada, aprendiendo que la emoción auténtica era ahora inapropiada. Incluso George, a los 15 años y más consciente del peso de su futuro, parecía disminuido. Siempre había sido serio, pero antes tenía destellos de humor seco. Ahora, se movía con precisión mecánica, como si hubiera absorbido el mensaje de que esto era una institución primero y una familia después. Esa noche, Margaret pensó en ellos. 3 niños creciendo en un palacio que, lenta y sistemáticamente, se estaba volviendo más frío, más formal y más aislado. Un lugar donde la lealtad se compraba y el amor se consideraba un fallo de seguridad. Los niños estaban bien cuidados en todos los aspectos medibles. Tenían tutores de élite, seguridad impenetrable, personal a su disposición y recursos ilimitados. Tenían absolutamente todo, excepto lo único que el dinero y el poder no pueden comprar: la red informal de personas que los amaban sin agenda, sin esperar nada a cambio. Y mientras ellos sentían ese vacío, en algún lugar de Escocia, Laura Henley contestaba llamadas de 90 segundos y ayudaba a orquestar esa soledad. Margaret se sentó en su oficina esa noche, con la línea de tiempo ante sus ojos. Hasta ese momento lo había visto como una irregularidad administrativa, una violación de protocolo, un problema de burocracia. Pero la inocente pregunta del pequeño Louis sobre por qué la amabilidad se sentía programada
Lo redefinió todo. Esto no era solo sobre poder, era sobre la atmósfera, era sobre la lenta transformación de un hogar en una institución. Era el proceso quirúrgico de reemplazar la calidez humana con la eficiencia corporativa, asegurando que incluso la infancia se desarrollara bajo condiciones gestionadas. Y lo peor de todo, estaba funcionando. La información en un palacio se mueve como el agua. Siempre encuentra las grietas. 3 semanas después de que Margaret descubriera el teléfono, la princesa de Gales se enteró. No fue Margaret quien se lo dijo directamente. Eso habría sido un suicidio profesional. Pero los susurros viajaron desde la oficina del secretario privado hasta llegar a Catherine. Ella, astuta y cautelosa, solicitó una reunión privada con el maestro de la casa. Se ha descubierto una irregularidad en una auditoría de rutina, un dispositivo de comunicaciones no registrado, confirmó él. No dijo en qué oficina se encontró. No hizo falta. Cuando Catherine preguntó si se estaba investigando, la respuesta fue la clásica frase burocrática. La situación está siendo revisada cuidadosamente. Su tono dejaba claro que la revisión cuidadosa era todo lo que iba a ocurrir. No habría consecuencias. Esa noche, Catherine habló con William en la sala de estar privada, el único lugar seguro de oídos indiscretos. La expresión de William se oscureció al escuchar los detalles. Decidieron acudir a la única persona con autoridad superior, el rey. 2 días después, el rey Carlos los recibió en su estudio privado. William presentó los hechos con precisión forense: el teléfono no registrado, el contacto con Laura Henley, la coincidencia exacta entre las llamadas y los cambios de personal. No hizo acusaciones emocionales, presentó pruebas. El rey escuchó sin interrumpir. Cuando William terminó, hubo un largo silencio. «Investigaré el asunto», dijo el rey. Su tono era mesurado, casi gentil, pero no parecía sorprendido. William presionó. Preguntó si su padre entendía las implicaciones, que alguien operaba un canal de influencia en la sombra, que el personal leal estaba siendo purgado, que sus propios nietos estaban notando el cambio. «Lo entiendo», respondió el rey. «Pero la gestión del palacio es compleja. La eficiencia a veces requiere decisiones difíciles. El cambio es inevitable en cualquier institución». Entonces Catherine habló. Su voz era tranquila pero firme. «Esto no es sobre eficiencia, señor. Esto es sobre control. Es sobre aislar a las personas, eliminar los sistemas de apoyo y hacer que este lugar se sienta menos como un hogar». El rey la miró. En sus ojos había algo que podría haber sido simpatía, o tal vez simplemente agotamiento. Prometió hablar con Camila sobre los protocolos de comunicaciones. Sugirió que quizás algunos cambios de personal habían sido demasiado abruptos y que en el futuro se manejarían con más sensibilidad. No era una promesa de acción, era un reconocimiento diseñado para terminar la conversación. William preguntó directamente: ¿se confiscará el teléfono? ¿Se terminará el contacto de Laura Henley con la casa? «Son asuntos delicados», respondió el rey, cerrando la puerta a cualquier esperanza. «Las acusaciones sin prueba absoluta pueden causar más daño que bien. Debo manejar esto a través de los canales apropiados», lo que en el idioma de palacio significaba: «lo manejaré no haciendo nada en absoluto». La reunión terminó con una formalidad educada. El rey aseguró que tomaba sus preocupaciones en serio. William y Catherine salieron de la habitación entendiendo perfectamente que «en serio» significaba que nada iba a cambiar. 3 días después, Camila organizó un pequeño almuerzo para el personal superior. Estaba radiante, fue cálida, amable, atenta. Preguntó por las familias de todos, recordó detalles personales, rió en los momentos adecuados, elogió la profesionalidad y dedicación del equipo durante este período de transición. No mencionó el teléfono. Nadie esperaba que lo hiciera. Margaret no fue invitada, pero sus colegas le contaron todo. Describieron a Camila como encantadora y totalmente tranquila. Uno incluso comentó lo impresionante que era que manejara tantas responsabilidades con tanta gracia.
Esa noche, sola en su oficina, Margaret revisó los directorios del palacio una última vez. El estado laboral de Laura Henley no mostraba cambios. El teléfono seguía en el cajón, y el silencio en los pasillos seguía creciendo, tragándose poco a poco los últimos rastros de calor que quedaban en la casa real. La eficiencia había ganado, el hogar había perdido. La semana siguiente, otro miembro del personal de larga data anunció su retiro. La razón oficial: motivos de salud. Margaret ni siquiera se molestó en revisar si hubo una llamada de 90 segundos antes del anuncio. Ya sabía la respuesta. El palacio continuó con su ritmo habitual: cenas de estado, visitas oficiales, ceremonias. Los príncipes de Gales asistían a sus compromisos con sonrisas ensayadas. Los niños iban a la escuela y regresaban a una casa que funcionaba a la perfección, pero que se sentía cada vez más hueca. Y en un cajón cerrado con llave, el teléfono esperaba. Esa era la genialidad del plan, comprendió Margaret. No había una pistola humeante. No había una violación clara que alguien pudiera señalar y decir: esto cruza la línea. Solo había una serie de decisiones razonables, tomadas a través de los canales correctos, que casualmente beneficiaban la consolidación del control de una sola persona. La negación plausible no era solo una defensa, era toda la estrategia. Margaret viajó a Escocia bajo el pretexto de coordinar transferencias de archivos. Era trabajo legítimo. Nadie cuestionó su destino real. Laura Henley vivía en una casa de campo de piedra, cerca de la finca que administraba. Era una propiedad cómoda, con vistas a colinas verdes y onduladas. Un lugar hermoso, diseñado perfectamente para un exilio digno. Margaret llegó sin avisar un martes por la mañana. Laura abrió la puerta con la compostura de alguien que había estado esperando esta conversación, si no hoy, algún día. No hubo sorpresa. No hubo miedo. Laura la invitó a pasar, preparó té sin preguntar y se sentó en un sillón con la paciencia de quien sabe esperar. ¿Cuánto tiempo llevas asesorando a la reina consorte a través de canales no oficiales?, preguntó Margaret, saltándose los saludos. Laura sonrió levemente. Prefiero el término consultoría, y han sido aproximadamente 6 años, poco después de mi traslado aquí. Lo dijo sin estar a la defensiva, con la tranquilidad de quien habla sobre jardinería y no sobre un gobierno en la sombra. Cuando Margaret preguntó qué implicaban exactamente esas consultas, Laura ofreció una lección magistral sobre la realidad del poder. Laura explicó que ella entendía las operaciones del palacio mejor que nadie. No la jerarquía oficial que aparecía en los organigramas de papel, sino el poder real. El poder que fluye a través de las relaciones, las lealtades y las redes informales. Ella sabía quién tenía influencia real, en quién confiaban los jóvenes miembros de la realeza y dónde los apegos emocionales creaban vulnerabilidades en el sistema. Margaret sintió un nudo en la garganta. ¿Te refieres a dónde los apegos emocionales creaban complicaciones para el control centralizado? Laura no parpadeó. Los palacios no pueden funcionar solo con sentimientos, Margaret. La estructura requiere decisiones difíciles. Laura habló con frialdad clínica, como si describiera el control de plagas en lugar del desmantelamiento de vidas humanas. Explicó que las personas que eran muy buenas en su trabajo a veces tenían que ser movidas porque sus lazos personales creaban lealtades divididas o resistencia a los cambios necesarios. Margaret preguntó por los nombres. Sobre Emma Caldwell. Estaba demasiado cerca de la duquesa de Edimburgo. Creaba un centro de influencia competidor. Sobre Thomas Piton. Era protector con los niños de Gales de maneras que a veces contradecían los ajustes de protocolo. Sobre el personal de la guardería. Fomentaban una informalidad que era encantadora, sí, pero inconsistente con la preparación de los niños para sus roles futuros. Su lenguaje era cuidadoso, casi terapéutico. Hablaba de límites saludables, distancia profesional apropiada y coherencia institucional. Hizo que la crueldad sonara como desarrollo de liderazgo. Margaret entendió entonces por qué Camila confiaba en ella. Laura Henley no ordenaba ni amenazaba.
no lo necesitaba. Simplemente identificaba exactamente dónde aplicar presión para lograr el resultado deseado mientras mantenía las manos limpias. Entendía la psicología del palacio como un cirujano entiende la anatomía. Sabía precisamente dónde cortar para deshabilitar sin matar. Margaret hizo una última pregunta. ¿Sientes alguna responsabilidad por lo que estos cambios les han costado a los niños? Laura dejó su taza de té sobre la mesa con cuidado deliberado. Los niños estarán bien. Reciben una atención excelente. Aprender a funcionar dentro de las restricciones institucionales es parte de su educación. Miró a Margaret a los ojos y dictó su sentencia final. Así es como sobreviven las monarquías, priorizando la institución sobre el consuelo individual. En esa cabaña de Escocia, Margaret pensó en el pequeño Luis preguntando por qué la amabilidad parecía programada. Pensó en el silencio creciente de Charlotte y en la precisión mecánica de George. ¿Tiene hijos propios, Laura?, preguntó Margaret. No, respondió Laura con calma. Y quizás por eso puedo ver la situación con claridad, en lugar de sentimentalmente. Margaret salió de la cabaña 20 minutos después con una comprensión que no deseaba, pero que necesitaba. Laura Henley no era un monstruo, era algo más peligroso. Era una persona de inteligencia considerable que se había convencido a sí misma de que la privación emocional sistemática era excelencia profesional. Creía genuinamente que eliminar el calor de la vida de los niños los preparaba para el deber. Y Camila la había encontrado. Había reconocido su utilidad y mantenido ese teléfono secreto durante 6 años porque Laura podía construir exactamente el tipo de palacio que Camila quería. Eficiente, controlado y centrado enteramente en un solo punto de autoridad. En el viaje de regreso a Londres, Margaret comprendió que esto era una sociedad. 2 personas reconstruyendo metódicamente la infraestructura del palacio para convertirla en algo más frío y controlable, una llamada de 90 segundos a la vez. El límite se rompió un miércoles, a finales de otoño. Margaret detectó la 13ª llamada pocas horas después de que ocurriera. Duró 73 segundos. 3 días después, circuló un memorándum sobre el cumpleaños número 13 de la princesa Charlotte. El documento era apropiado, bien organizado y devastadoramente frío. El plan era un almuerzo formal con familiares seleccionados por la oficina de la reina consorte, una breve oportunidad para fotos oficiales, recepción de regalos en una audiencia privada. Duración total, 3 horas. Después, Charlotte regresaría a sus estudios. Lo que el memorándum omitía era lo que Charlotte había estado esperando en silencio. Una pequeña celebración informal con el personal que la conocía desde que nació. El tipo de tarde relajada, donde podía ser una niña de 13 años en lugar de una princesa. Esa tradición, establecida en tiempos de la difunta reina, había sido considerada inconsistente con los estándares actuales de protocolo. Margaret se enteró de la verdad a través de una secretaria junior. La princesa le había preguntado a su madre si la señora Davis podría visitarla por su cumpleaños. Catherine se había quedado muy quieta antes de explicar suavemente que la señora Davis estaba disfrutando de su retiro y que quizás podrían enviarle una nota. La secretaria dijo que Charlotte asintió con esa compostura practicada de alguien que ha aprendido a no esperar calidez, solo corrección. Esa noche, sentada en su oficina frente al memorándum, algo fundamental cambió dentro de Margaret. Esto ya no era sobre eficiencia institucional. Esto era sobre una niña de 13 años a la que se le negaba sistemáticamente una conexión humana ordinaria, porque permitirla significaría reconocer que existían lazos fuera de la cadena de mando oficial. No era ilegal. Ni siquiera era algo que se pudiera reportar claramente. Era simplemente una crueldad innecesaria disfrazada de tradición. Una tradición inventada hacía 3 meses tras una llamada telefónica de 73 segundos. Margaret pensó en la línea de tiempo que había construido. 12 y ahora 13 llamadas. Cada una precediendo un despido, un cambio de protocolo,
una erosión constante del afecto en un lugar donde crecían niños. Pensó en las explicaciones clínicas de Laura, en la negación plausible de Camila y en la negativa del rey a actuar. El instinto de conservación institucional le gritaba que no hiciera nada. El palacio seguiría funcionando, la monarquía mantendría su estabilidad, y 3 niños crecerían aprendiendo a esperar profesionalismo pero no amor, deber pero no alegría. Pero para Margaret, el silencio ahora equivalía a complicidad. Sin embargo, exponer esto a la prensa desestabilizaría el palacio en un momento en que la monarquía no podía permitirse un escándalo. Terminaría su carrera de 18 años y probablemente solo generaría titulares que serían gestionados y olvidados. Margaret pasó 3 días pesando estos cálculos. Luego, dejó de calcular y empezó a documentar. Compiló todo: los registros telefónicos, la línea de tiempo de las llamadas cruzada con los eventos del palacio, los miembros del personal eliminados y el momento exacto de sus salidas, los cambios de protocolo que centralizaban la autoridad, el memorándum del cumpleaños de Charlotte con su cuidadosa eliminación del calor humano. No lo compiló para la prensa sensacionalista. Margaret tenía otro destino en mente. Margaret sabía que filtrar esto a la prensa sensacionalista sería un error. Los tabloides convertirían la tragedia en un circo, en un espectáculo de un día en lugar de exigir responsabilidades. Y ella entendía ahora con una claridad amarga que la acción inmediata no llegaría. Así que decidió jugar el juego largo. Compiló el expediente no para el presente, sino para la historia. Creó un registro meticuloso: fechas, evidencias, contextos. Lo selló con instrucciones precisas para que fuera preservado en los archivos reales bajo acceso restringido. No secreto, no escondido, simplemente documentado. Su objetivo era que algún día los historiadores que evaluaran este período entendieran exactamente cómo se había consolidado el poder y a qué costo humano. Incluyó una carta de presentación, sobria y digna, explicando sus preocupaciones y sus intentos fallidos de usar los canales adecuados. Concluyó con una frase que pesaba como una sentencia: la lealtad institucional a veces requiere ser testigo, incluso cuando la intervención es imposible. Lo fechó, lo firmó y lo archivó. Luego volvió a su escritorio. El sistema reaccionó. El secretario privado del rey solicitó una reunión con Margaret en una mañana gris de diciembre. La citación llegó por los canales correctos, redactada profesionalmente, sin ofrecer ninguna indicación de su propósito. Pero Margaret lo sabía. Sir Edmund Hargrove había servido a la corona durante 34 años. Había navegado por 3 reinados, innumerables escándalos, y dominaba la delicada matemática de la supervivencia institucional. No era un hombre cruel, pero la bondad nunca fue su prioridad. Su prioridad era la institución. Cuando Margaret llegó, su expediente ya estaba sobre el escritorio de Sir Edmund. Había sido interceptado y desviado para una revisión inmediata. ¿Ha compartido esta información con alguien fuera del palacio?, preguntó él. No. ¿Tiene intención de hacerlo? Mi intención ha sido la preservación, Sir Edmund, no la exposición. Sir Edmund asintió. Dijo que eso era sabio. Elogió su diligencia y discreción. Dijo todas las palabras correctas: que el asunto se estaba tomando muy en serio, en los niveles más altos, y que se implementarían acciones apropiadas. Margaret, sin embargo, no se dejó seducir por la cortesía. ¿Qué significan acciones apropiadas, señor? Se manejará internamente como corresponde a la gestión de la casa, respondió él. Margaret presionó. Preguntó si la reina consorte enfrentaría consecuencias por operar un canal de comunicación no autorizado que había purgado al personal leal y afectado la vida de los hijos de Gales. Sir Edmund guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era la voz del palacio mismo. El palacio no se beneficia de recriminaciones públicas ni de conflictos internos, especialmente durante un período de transición. La estabilidad requiere una gestión cuidadosa de la información y respuestas medidas a las irregularidades. Traducción: sin castigo, sin escándalo, sin rendición de cuentas.
Le informó que el dispositivo ya había sido retirado y sería destruido por canales seguros. El contacto de Laura Henley con las operaciones de la casa sería terminado. Se implementarían nuevos protocolos. Todo muy limpio. Todo muy estéril. Margaret preguntó por el personal despedido. Se les ofrecería reintegro, algún reconocimiento. No sería productivo revisar asuntos concluidos, dijo Sir Edmund. Margaret preguntó por los niños. ¿Alguien se preocupaba por el impacto emocional? ¿Se reconsideraría el cumpleaños de la princesa Charlotte? Sir Edmund respondió sin pestañear. Los niños de Gales reciben una atención excepcional. Su bienestar es primordial. Prepararlos para sus futuros roles requiere límites apropiados y relaciones profesionales. Lo dijo sin ironía, como si los propios padres de los niños, William y Catherine, no hubieran intentado intervenir y hubieran sido silenciados discretamente. Margaret entendió entonces la verdad final. El palacio no estaba interesado en la justicia, ni en proteger a los niños de la privación emocional sistemática. El palacio solo estaba interesado en contener un problema antes de que se convirtiera en un escándalo. Sir Edmund se puso de pie. Dijo que su registro sería sellado con la clasificación apropiada. Dijo que su discreción honraba su profesionalismo. La evidencia existía. El palacio reconocía que existía. Y por eso mismo sería enterrada donde nunca pudiera causar daño institucional. 3 semanas después, todo el personal superior recibió un recordatorio sobre los protocolos de dispositivos de comunicación. No se mencionaron nombres. No se dieron razones. Laura Henley fue retirada de cualquier capacidad asesora. El teléfono fue destruido. Camila continuó con sus deberes sin interrupción. No hubo investigación. No hubo consecuencias visibles. Pero algo había cambiado. Los ajustes de protocolo desde la oficina de la reina consorte se ralentizaron. Sus solicitudes ahora requerían revisión adicional. La información tomaba rutas diferentes. Camila no fue castigada. Fue contenida. El poder no le fue arrebatado, pero fue encajonado, limitado por la burocracia que antes manipulaba. Sin embargo, el daño humano permaneció. El personal leal seguía fuera. Los vínculos rotos siguieron rotos. Los niños continuaron creciendo en un ambiente que valoraba la eficiencia por encima del calor humano, pero ya no habría más teléfonos secretos. No porque estuviera mal moralmente, sino porque había sido documentado, sido documentado, sido documentado, sido documentado.